ramas de la arteria maxilar, ¿no? Que es lo que vamos a ver hoy día. Vamos a ver ramas del nervio trigémino, perdón, y algunas aplicaciones anatomofuncionales que le pudiéramos dar. Para recordar, ¿no? Tenemos que tener presente que la arteria maxilar se origina de la arteria carótida externa, que esto viene de la bifurcación, ¿no es cierto?, de la arteria carótida común. Entonces la arteria carótida externa tiene sus ramas terminales, que viene a ser la temporal superficial, y la arteria maxilar, ¿no? También conocida como maxilar interna. Y esta arteria maxilar la vamos a dividir en tres porciones, ¿no? Hay dos tipos de descripción, ¿no? Hay uno que le divide en tres porciones, una porción mandibular, una porción pterigoidea y una porción pterigopalatina, y tenemos otra descripción que lo divide en ramas ascendentes, ramas descendentes, ramas anteriores y ramas posteriores. Igual vamos a mencionar ambos casos. En cuanto a su trayecto, ¿no? Recordar que ingresa a la zona de la mandibular pasando por el ojal retrocondilio, ¿no? Conocido como el ojal retrocondilio de Yubara, para introducirse pues a la fosa infratemporal, ¿no? Finalmente recorre introduciéndose a la fosa pterigopalatina que vamos a ver. En su trayecto da 15 ramas y tenemos una rama terminal, ¿no? Vamos a ver acá. Esto que el doctor también había estado describiendo hace un rato es la fosa infratemporal, ¿no es cierto? Por arriba tenemos la fosa temporal, por debajo del arco cigomático la fosa infratemporal, y dentro de esta fosa infratemporal o cigomática tenemos la fosa pterigomaxilar, ¿no? Por donde va a recorrer todo esto la arteria maxilar. Entonces justamente, bueno, acá en esta imagen nos está haciendo pues un gráfico, ¿no? De cómo es el recorrido, vean, de la arteria maxilar. Por eso es que se describe una porción mandibular, una porción pterigoidea y una porción pterigomaxilar. ¿Ah? Bien, esta es una imagen real, ¿no? Vean cómo la arteria maxilar sale pues de la parte anterior de la arteria carótida externa, ¿no? Y va a recorrer una porción mandibular, una porción pterigoidea y luego se introduce a la fosa pterigo maxilar o también llamada pterigopalatina, ¿no? Y esto, como les dije, se va a dividir en diferentes ramas por su trayecto o también en ramas ascendentes, descendentes, anteriores y posteriores. Vamos a revisar un poco lo que es cada arteria. Entonces, la primera porción de la arteria maxilar, o también conocida como maxilar interna, es la porción mandibular, ¿no? Estas arterias de la primera porción, en total son 5, ¿sí? Tenemos una arteria que en realidad la que inicia primero es la arteria auricular profunda, seguida de la arteria timpánica anterior, ¿no? Vamos a tener también la arteria meningia media, la alveolar inferior, ¿no? O dentaria inferior, y la arteria meningia accesoria. Todas estas 5 arterias van a estar en la primera porción, ¿no? Entonces ahí tenemos 5. En la segunda porción, que es la porción pterigoidea, alrededor de los músculos pterigoideos, vamos a tener otras 6 arterias, donde vamos a encontrar la arteria masseterina, la arteria temporal profunda posterior, la arteria temporal profunda anterior, las ramas pterigoideas, la arteria bucal y la arteria alveolar superior posterior, ¿no? Estas son las arterias de la segunda porción o la porción pterigoidea. Y por último tenemos las arterias de la tercera porción o la que ingresa a la fosa pterigopalatina o también llamada fosa pterigomaxilar. Estas ramas van a entrar entonces, ¿no? por la fosa pterigopalatina y se van a distribuir. Y dentro de esto tenemos la rama infraorbitaria, la rama del canal pterigoideo, o también llamada vidiana, la arteria faringea, o también llamada pterigopalatina, porque cruza por el conducto pterigopalatino, la arteria palatina descendente y la arteria esfenopalatina, que vendría a ser la rama terminal, ¿no? Que luego se va a convertir en la nasopalatina. Entonces, miren que teníamos 5 y 6, 11, ¿no? Más 4, 15, y la arteria esfenopalatina, que vendría a ser su rama terminal, ¿no? Vamos a ver un ratito, disculpen que salga un ratito. Eh, acá está. Vamos a ver. Pueden observar la aplicación, me pueden confirmar. Sí, ¿no? Alumnos, doctores, ¿me escuchan? Se ve, doctor. No se ve, Carlos. No se ve. A ver.
Solo se ve sus diapositivas. Oye, a ver un ratito. ¿Cómo hago para compartir esto? Mm, a ver un momento. Ya ¿Sí se se ve. ve? ¿No? Ya se ve ahora sí. ¿Sí? Ya se ve, ya se ve. Sí, sí se ve. Ya, perfecto, Claro. gracias. Entonces, como les decía, no, miren, vamos a acercar un poquito. Entonces acá tenemos la arteria carótida externa, ¿no es cierto? Entonces ahí se bifurca la arteria temporal superficial y vean que está introduciéndose a lo que vendría a ser, ¿no?, la parte posterior de la rama de la mandíbula, lo que se conoce como el ojal retrocondilio, ¿no? Entonces ahí se introduce la arteria maxilar. Si yo saco la mandíbula, ¿no? Vamos a retirar el ligamento también. Vamos a observar acá las arterias, ¿no? Acercar un poco acá. Entonces acá teníamos la arteria maxilar, ¿ven? La arteria maxilar. Entonces esta arteria maxilar también les dije que se iba a dividir, aparte de las ramas que les había dicho, en ramas ascendentes, descendentes, anteriores y posteriores. En cuanto a las arterias ascendentes, bueno, hay dos que lamentablemente no se pueden ver acá, que vienen a ser la arteria auricular profunda y la arteria timpánica anterior, ¿no? Pero recordar pues que esta arteria auricular profunda junto con la arteria timpánica anterior van a pasar a través de la fisura petrotimpánica, ¿no? En el caso de la arteria auricular profunda se iría pues a irrigar el conducto auditivo externo y la arteria timpánica anterior va a ir a la cara interna de la membrana timpánica, ¿no? Esas dos arterias lamentablemente no las vemos en esta imagen, ¿no? Luego tenemos otras arterias ascendentes, ¿ven? La arteria meningia media, por ejemplo, que recordemos pues que la arteria eh, meningia media, ¿no?, va a ingresar por el agujero espinoso, también llamado redondo menor, ¿no es cierto?, para irrigar justamente las meninges en la cara interna de la pared lateral del cráneo, ¿no? Acá tenemos la otra arteria, que es la arteria meningia menor, o también llamada arteria meningia accesoria, que va a ingresar, ¿no?, por el foramen oval, junto con la arteria meningia media van a irrigar lo que viene a ser la parte del endocráneo, ¿no? Otra rama ascendente, la arteria temporal profunda posterior, ¿ven? Que, como hace un momento mencionó el doctor, va a dar irrigación a la porción posterior del músculo temporal, ¿no? Recuerden que tiene fibras anteriores, medias y posteriores, entonces vamos a encontrar la arteria temporal profunda posterior y vamos a encontrar también la arteria temporal profunda anterior, ¿no?, que se dirigen hacia la parte superior. Entonces, tengo la arteria timpánica anterior, la arteria meningia media, la arteria auricular profunda, la arteria meningia menor, la arteria temporal profunda anterior y la arteria temporal profunda posterior son las 6 ramas ascendentes, ¿no? A veces encontramos también que la arteria temporal profunda posterior le dicen arteria temporal profunda media, ¿no? Lo que pasa es que hay una variante que podría ocurrir que en la cual la arteria temporal superficial me da justamente esa rama y cambia los nombres, ¿no? Pero por lo general, bueno, describimos como arteria temporal profunda posterior y arteria temporal profunda anterior, ¿ya? Volviendo a la arteria maxilar, entonces ya teníamos las 6 ramas ascendentes y luego tenemos 5 ramas descendentes, ¿no? Por ejemplo, voy a tener la arteria alveolar inferior, o también conocida por nosotros como, perdón, la arteria dentaria inferior, ¿no es cierto? Entonces, esta arteria alveolar inferior o dentaria inferior, como su nombre lo dice, va a irrigar las piezas dentarias inferiores, ¿no? Se va a ir por el conducto alveolar inferior o mandibular, ¿no? Ingresa y va a acompañar al nervio para dar irrigación a las piezas dentarias inferiores. Entonces, una rama inferior. Tenemos otra arteria
que vendrían a ser las arterias pterigoideas, ¿no es cierto? Tenemos la arteria pterigoidea lateral y la arteria pterigoidea medial para los músculos pterigoideos, ¿no? Entonces ahí tenemos las arterias pterigoideas, que son ramas descendentes, ¿no? Consideradas ramas descendentes. Luego por acá voy a encontrar otra arteria, miren, que corresponde a la arteria bucal. Esta arteria bucal, ¿no?, va a irrigar a lo que vendría a ser la mucosa oral, ¿no?, la parte lateral de los carrillos y el músculo buccinador, ¿no? Es otra rama descendente. Y vamos a tener la arteria, por acá debe estar, palatina descendente, ¿no? Su mismo nombre lo dice, la arteria palatina descendente, que va a justamente, ¿no?, dar irrigación a lo que vendría a ser la zona del paladar duro y paladar blando, ¿no? Se va a dividir dos, anterior y posterior. Luego tenemos dos ramas anteriores, ¿sí?, que viene a ser la arteria alveolar superior posterior, miren, que está acá arriba, que va a dar irrigación a la zona de las piezas dentarias inferiores, ¿no? Perdón, superiores. La arteria alveolar superior posterior es una rama anterior de la arteria maxilar, y la otra, miren, que también se va hacia adelante, que es la arteria infraorbitaria, ¿no? Entonces, entre la arteria infraorbitaria y la arteria alveolar superior posterior van a dar irrigación a las piezas dentarias. Ahora vamos a ver un poco de eso. Y ya vamos 6 y 5, 11, más 2, 13, ¿no? Luego tenemos dos arterias más, dije que había 15 ramas, vamos a ver. Por acá. Las ramas posteriores, las que se van hacia atrás, ¿no? Entonces voy a tener la arteria del canal pterigoideo, o llamada arteria vidiana. Y voy a tener también la arteria faríngea. Son las ramas posteriores, ¿no?, para irrigar a la faringe, ¿no? Entonces, dos ramas posteriores, la arteria del canal pterigoideo y la arteria faríngea. Y finalmente su rama terminal, que viene a ser la arteria esfenopalatina, ¿no?, la rama terminal de la arteria maxilar, que va a terminar pues dando irrigación a la zona del paladar, junto con las ramas de la arteria palatina descendente, ¿no?, para inervar todo lo que viene a ser el paladar duro y el paladar blando, ¿no? Entonces son las 15 ramas de la arteria maxilar, ¿no? De nuevo se ve el PPT. ¿Sí? ¿Me confirman, por favor? Sí, doctor. Ok, gracias. Voy a agrandar esto. Bien, entonces lo podemos dividir, como les dije, ¿no?, en ramas ascendentes y descendentes, posteriores y anteriores, ¿no? Miren que están las anteriores y las posteriores, y su rama terminal, las ramas ascendentes, las ramas descendentes, o en tres porciones, ¿no? En la porción cigomática, en la porción pterigoidea y la porción pterigopalatina. Eso en relación a las ramas de la arteria maxilar, también llamada maxilar interna. Por otra parte, tenemos que revisar lo que vendría a ser el nervio trigémino, ¿no? Rápidamente, para ganar un poco de tiempo, recordamos pues que el nervio trigémino es un nervio muy importante para nosotros, corresponde al quinto par craneal, ¿no? Se divide en tres ramas, ¿no? Un quinto 1, quinto 2 y quinto 3, ¿no? Tiene dos tipos de orígenes, uno que es sensitivo y otro que es motor. Justamente, miren acá, tiene tres núcleos sensitivos y un núcleo motor. Los núcleos sensitivos tienen tres orígenes distintos. Tenemos un núcleo, ¿no?, que está más superior, que se conoce como el núcleo mesencefálico, que justamente va a estar a la altura del mesencéfalo y me va a dar una inervación propioceptiva, ¿no?, la percepción de la ubicación, por ejemplo, de los músculos de la masticación, ¿no?, de la sensación, de las percepciones. Esa es la inervación propioceptiva. Tengo otro núcleo, que es este de acá, que estaría en la parte central, justamente en la protuberancia, ¿no?, y que se le denomina pues el núcleo principal. Este es un núcleo importante, ¿no?, que está a nivel posterior de este puente, el puente de Barolio, ¿no?, que nos permite pues la discriminación de la sensibilidad y nos permite también ayudar a lo que vendría a ser la sensibilidad, ¿no?, porque recuerden que el quinto nervio, el trigémino, es más que todo sensitivo. Y tengo otro núcleo, ¿no?, que es el núcleo del asa espinal, que es el núcleo más largo, que se está originando por el bulbo raquídeo.
¿no? Y se proyecta incluso hasta la médula espinal. Este nervio, no, perdón, este núcleo del asa espinal me va a ayudar con lo que vendría a ser la percepción de la temperatura, la presión, el dolor, ¿no? Y también colabora con el núcleo principal, ¿no? Entonces tengo tres núcleos sensitivos: mesencefálico, principal y la del asa espinal. Y por otro lado tengo un núcleo motor, ¿no? Que se encuentra en la parte eh, media, se podría decir, ¿no? Al costado del núcleo principal, miren, que es un núcleo sensitivo, ¿no? Entonces, este nos va a ayudar a colaborar con la tercera porción del nervio trigémino, ¿no? O sea, solamente con el quinto 3. Nos va a ayudar a la función motora, ¿no? De algunos músculos que va a dar inervación el quinto 3. ¿No? Entonces, el núcleo motor va a dar una rama motora que va a acompañar solamente al quinto 3. El quinto 1 y el quinto 2 son netamente sensitivos, ¿no? Entonces, ya hablando del nervio trigémino, vamos a ver, miren, cómo estos nervios, ¿no? Se unen pues el núcleo sensitivo, que es el ganglio de Gasser, y salen las tres ramas, ¿no? Quinto 1 llamado oftálmico, el quinto 2 llamado maxilar, y el quinto 3, antes llamado maxilar inferior o conocido como mandibular. Y cada uno sale por la base del cráneo por un agujero distinto. Por ejemplo, el quinto 1 va a salir por la hendidura esfenoidal, ¿no? O fisura orbitaria superior. El quinto 2 saldrá por el agujero redondo mayor. Y el quinto 3 o mandibular va a salir por el agujero oval, ¿ah? Entonces, hendidura esfenoidal, redondo mayor y agujero oval. Entonces, por ahí están saliendo el quinto 1, el quinto 2 y el quinto 3. Igual acá estamos viendo, miren, una imagen del Bagmin en el cual nos muestra, ¿no? El ganglio de Gasser, que se está dando por sus tres ramas, ¿no? Quinto 1, quinto 2 y quinto 3. Oftálmico, maxilar y mandibular. Vamos a comenzar hablando del nervio oftálmico o quinto 1. Este nervio, ¿no? Como vemos acá, ¿bien? Va a salir por la parte superior, les dije, por hendidura esfenoidal o también llamada fisura orbitaria superior. Este nervio oftálmico se va a dividir en tres ramas: una rama nasal, una rama frontal y en una rama lagrimal. La rama nasal vendría a ser la rama que está más pegada a la cara interna de las tres, ¿no? Entonces por acá estaría viniendo la rama nasal. Y se va a dividir en dos: en una rama nasal externa y en una rama nasal interna. La rama nasal externa va a dar ramos que van a ir hacia la parte medial, ¿bien? Va a colaborar con la formación de un ganglio, que es conocido como el ganglio ciliar, ¿no? O ganglio oftálmico, en la cual también participa el tercer par craneal, un motor ocular común. Y de acá salen los ramos ciliares, para justamente el músculo ciliar del ojo. O sea, recibe una inervación sensitiva, ¿no? Y también una reinervación motora. Eso nos va a permitir en el globo ocular, ¿cómo se llama? Agudizar la visión, ¿no? Permite agudizar la visión, ¿no? Enfocar, mejor dicho, ¿no? Cuando nosotros vemos algún objeto. Entonces son dos ramos, ¿no? La nasal externa, ya les dije, y la nasal interna, que va a inervar lo que vendría a ser las fosas nasales y la piel de la nariz, ¿no es cierto? Entonces el ramo nasal. Tenemos otro ramo que va hacia la parte superior, que es conocido como el nervio frontal, que es otra rama del quinto 1, ¿no? Del nervio oftálmico. Este nervio frontal se va a dividir en dos: uno que se va hacia la parte superior, miren, y sale por el agujero supraorbitario, ¿no? Y justamente se llama el nervio supraorbitario. Sale por el agujero supraorbitario para inervar lo que viene a ser la piel de la región frontal, ¿no? Y también va a inervar a el seno frontal, ¿no? Entonces es la rama supraorbitaria. Y la otra rama del nervio frontal, ¿no? Que vendría a ser el nervio supratroqulear, que va a salir por la región interna, ¿no? de la parte medial de la nariz, ¿no? El surco anterior nasal, ¿no? Conocido como el surco supratroqulear, que va a dar justamente un borde para dirigirse hacia la parte superior, lo que vendría a ser también la región frontal, ¿no? El párpado superior y la base de la nariz, ¿sí? La rama supratroqulear, que vendría a ser una rama bastante larga, más larga que la supraorbitaria. Luego tenemos la rama lagrimal, ¿no? O el nervio lagrimal, también rama del nervio oftálmico. Este nervio lagrimal, ¿no? Como su nombre lo dice, se va
a dirigir, pues, ¿no?, hacia la parte de la órbita y se va a dividir en dos ramas, ¿no? Acá está, ¿no? Se divide en dos ramas. Una rama lagrimal interna y una rama lagrimal externa, ¿no? La rama lagrimal interna que va a ir sobre el párpado superior y la piel, ¿no? Y la rama lagrimal externa que va a inervar la glándula lacrimal, ¿no? Entre ellas, con el quinto 2 también va a haber una rama comunicante, ¿no?, con la rama cigomática del quinto 2, ¿no? Entonces, esto en relación al quinto 1 o nervio oftálmico, tres ramas, nasal, frontal y lagrimal, ¿no? Ahí estamos viendo, miren, por acá, caray. Por acá, miren, tengo al nervio trigémino, ¿ven? Y se está dividiendo en un quinto 1, ¿sí? Que me va a dar tres ramas, ¿no? Les dije, una rama frontal, ¿no?, me daba la rama lagrimal y me daba las ramas nasales, ¿no?, o también llamadas nasociliares, de donde justamente se iba a formar un ganglio para darme las ramas ciliares, ¿no? Recibe también inervación del nervio oculomotor, ¿no?, tercer par craneal. Entonces ahí se forma el ganglio ciliar oftálmico o ganglio de Willis, ¿no?, donde van a salir los ramos ciliares, ¿no? Entonces, tres ramas del quinto 1. Por acá, miren, ya podemos apreciar también el quinto 2, ¿eh? El quinto 2, y también vamos a ver el quinto 3. ¿Ah? Entonces hemos comenzado hablando del quinto 1. Ahora vamos a hablar del quinto 2, o también llamado nervio maxilar, ¿no?, o la rama maxilar del nervio trigémino. Este nervio maxilar también me va a originar una serie de ramas, ¿no? Pero este nervio maxilar es bastante interesante y muy importante para nosotros también. El nervio maxilar aparece en la fosa pterigo-palatina, ¿eh? O sea, para dar una serie de ramas, ¿no?, que era la fosa profunda que estaba dentro de la fosa cigomática. Vamos a obtener que del nervio maxilar voy a obtener un ramo que es conocido como el ramo meningio, o también llamado el nervio meningio medio, que viene a salir antes, ¿no?, dentro de la base del cráneo. Esto es una rama maxilar que está antes de salir por el agujero redondo mayor, ¿no? Entonces, este nervio meningio medio justamente va a inervar también las meninges, ¿no? Luego esto continúa, se introduce, ¿no?, y me está dando hacia la parte superior la rama cigomática, ¿ven?, el nervio cigomático. Este nervio cigomático se divide en dos. Tengo un cigomático facial y un cigomático temporal. El nervio cigomático facial sale justamente por un agujero que tiene su mismo nombre, ¿no?, el cigomático facial, para dar inervación a lo que viene a ser los pómulos, ¿no? Y luego tengo el ramo cigomático temporal. El ramo cigomático temporal se va a dirigir hacia lo que vendría a ser la inervación del músculo temporal en la parte superficial, ¿no? Y justamente de ahí también voy a obtener un ramo comunicante que se comunica con el ramo lacrimal, ¿no? Entonces tengo un ramo comunicante, el nervio cigomático que vimos hace un rato. Luego tengo otro ramo que es importante, el nervio alveolar postero superior, o también llamado alveolar superior posterior, ¿no? Este nervio se origina dentro de la fosa maxilar, perdón, de la fosa pterigomaxilar, y como ustedes ven acá, se dirige a dar inervación a las piezas dentarias. Generalmente son 2 o 3 ramos, ¿no?, que salen hacia la tuberosidad del maxilar. Entonces este nervio alveolar posterior superior o postero superior, ¿no?, se va a encargar de la inervación de las raíces de las molares, pero en la primera molar no va a inervar la raíz mesiovestibular, ¿no? O sea, inerva las raíces de la segunda molar, de la tercera molar, de la primera molar, pero a excepción de la raíz mesiovestibular, ¿no? Y luego tengo otro ramo, que es el ramo infraorbitario, que se continúa, ¿no?, por el agujero orbitario inferior, y luego pasa pues por el canal suborbitario, ¿no?, lo que me va a dar el nervio infraorbitario. Y de este nervio infraorbitario van a salir ramas para la inervación de las piezas dentarias,
voy a tener, miren, el nervio alveolar superior anterior, ¿no? Ven acá, que me va a inervar los incisivos y caninos. Y voy a tener otra rama, que es el nervio alveolar superior medio, que me va a inervar los premolares, ¿no? Me va a inervar a la primera premolar, pero solamente su raíz mesiovestibular. ¿Ya? Entonces ahí comparten, ¿no? Y luego hay otro punto importante, que es que el nervio maxilar me da dos ramas, a veces tres, ¿no? Que se va a unir con la rama de otro nervio, que es conocido como el nervio vidiano. Y el nervio vidiano va a traer fibras parasimpáticas, fibras motoras, que se van a unir también a estos nervios sensitivos del nervio maxilar, ¿no? Y se le conoce como el ganglio de Meckel o ganglio pterigo-palatino, ¿sí? Entonces, esta va a estar formada por la unión, ¿no?, del nervio maxilar y del nervio vidiano, que el nervio vidiano me está trayendo ramas del nervio petroso superficial y el nervio petroso profundo, ¿no? El nervio petroso superficial que viene del nervio facial y el petroso profundo que viene del glosofaringio. Entonces voy a tener fibras sensitivas, ¿no? Fibras parasimpáticas y simpáticas. Entonces, de este ganglio de Meckel van a salir otros ramos nerviosos que son considerados dentro del nervio maxilar. Por ejemplo, voy a tener al nervio faringio, como su nombre lo dice, ¿no? Inerva la faringe. Voy a tener otro ramo, que es el nervio palatino mayor o palatino anterior, que va a salir por el agujero palatino posterior, ¿no? Para dar inervación, ¿no?, a la zona del paladar duro, junto con el nervio nasopalatino. Y voy a tener el nervio palatino menor o palatino posterior, que va a salir por el agujero accesorio, ¿no?, para dar inervación a lo que vendría a ser el paladar blando, ¿no? Y finalmente, como les dije, una continuación, ¿no?, del nervio maxilar, que es el nervio nasopalatino, el cual, pues, al momento de descender, creo que está en otra imagen, acá, ¿no?, cruza, ¿no? Lo que pasa es que acá no me deja ver. Ahora tenemos acá. Cruza hacia la parte inferior, ¿no? El nervio esfenopalatino va a ir hacia la parte anterior e inferior y luego va a salir por el canal incisivo como nervio nasopalatino para, junto con el nervio palatino mayor y menor, inervar todo lo que viene a ser el paladar, ¿no? Vamos a ver por acá. Miren, acá está el nervio maxilar, ¿no? El nervio maxilar. Entonces, como les dije, internamente el nervio maxilar me iba a dar una rama meningia, me iba a dar rama cigomática, me iba a dar una rama alveolar superior posterior, ¿no es cierto?, para las piezas dentarias, me iba a dar la rama infraorbitaria. Y luego me da un par de ramas para formar el ganglio pterigopalatino, pterigomaxilar o ganglio de Meckel, ¿no?, de donde se emitían otras ramas. Entonces viene a ser el nervio vidiano, ¿no?, nervio vidiano, que se une a las ramas del nervio maxilar. Y a partir de acá salen otras ramas, ¿no? Miren, acá tengo el ramo faringio, acá tengo el ramo palatino posterior, ¿no?, o menor, acá tengo el palatino mayor o anterior, ¿ven? Entonces se va a inervar lo que es el paladar duro y el paladar blando. Y por acá tendremos entonces la continuación del nervio esfenopalatino, cuyas ramas se van a dirigir hacia la zona del tabique, la mucosa nasal, ¿no? Se unen los nervios esfenopalatinos, forman el nervio nasopalatino y este va a salir por el canal incisivo para inervar la zona palatina de incisivos y caninos, ¿no? Entonces se une al nervio palatino y inervan todo lo que vendría a ser el paladar duro, ¿ya? Como lo tenían acá, pues, ¿no? Entre el nervio palatino mayor o anterior con el nervio nasopalatino que se forma del esfenopalatino van a inervar el paladar duro. Y el nervio palatino menor o posterior inerva el paladar blando. Ahí estaría, miren, el nervio nasopalatino que está saliendo por el canal incisivo, ¿no?, para dar inervación a la zona del paladar. Y acá se va a unir con el palatino anterior, ¿no?
Por acá entonces nuevamente, miren, acá está el quinto 1 y acá está el quinto 2. ¿Ven? ¿Qué me está dando? Miren, el nervio infraorbitario. Y por acá tengo sus ramas alveolares superiores posteriores que van a inervar las piezas dentarias de las molares, a excepción de la mesiovestibular de la primera molar. Y este nervio infraorbitario, antes de salir por el agujero infraorbitario, me está dando una rama, miren, alveolar superior anterior para los incisivos y caninos, y la alveolar superior media para las premolares y la raíz mesiovestibular de la primera molar, ¿no? Lo que vendría a ser la inervación de las piezas dentarias. Y por último, el quinto 3, o ramo mandibular, que este ramo mandibular se va a dividir, por así decirlo, en tres troncos, ¿no? Principalmente se mencionan dos, ¿sí? El tronco anterior y el tronco posterior, pero también en su origen tenemos un tronco común, de donde van a salir tres ramos, ¿no? Para la inervación del músculo pterigoideo interno, ¿no? Para la inervación del músculo peristafelino externo, ¿no? O tensor del velo del paladar, y para el músculo del martillo, ¿no? Entonces es el tronco común, ¿no? Y tenemos un tronco anterior, ¿sí? Que se dirige hacia la parte anterior, el cual se divide en tres. Un ramo temporobucal, ¿sí? Esa rama temporobucal es, justamente su nombre se denomina así porque me va a dar dos ramas. Una rama para la porción anterior, ¿no? Del músculo temporal, ¿no? O el fascículo anterior, que vendría a ser el ramo temporal anterior, y su ramo bucal, ¿no? Por eso se llama temporobucal. Entonces el nervio o el tronco temporobucal, que viene del tronco anterior, se divide en dos ramas, ¿no? Un nervio temporal profundo, ¿no? Anterior, que se va a ir hacia el fascículo anterior, y el nervio bucal, que me va a inervar al músculo pterigoideo externo, ¿no? Porque acuérdense que el pterigoideo interno tenía su inervación de tronco común. Entonces la rama temporobucal me va a dar inervación al músculo pterigoideo externo, y este nervio bucal me va a dar también inervación a lo que vendría a ser la mucosa del carrillo, ¿no? De la encía en la parte vestibular, y me va a inervar también al músculo buccinador, ¿no? El músculo buccinador va a estar inervado por el nervio bucal. Entonces, ramas del tronco anterior. Luego tengo otro ramo del tronco anterior, que es la rama temporal profunda media, que justamente va a inervar lo que vendría a ser el fascículo medio, ¿no? Del músculo temporal. Y tengo otro tronco, que es el tronco temporomaceterino, ¿no? Que como su nombre lo dice, pues me va a dar una inervación a lo que vendría a ser el fascículo posterior del músculo temporal y al músculo macetero, ¿no? Creo que acá no dice, ¿no? Creo que está en el otro. No. Y al músculo macetero, ¿no? Que vendría a ser el ramo maceterino, ¿no? Entonces son tres ramas del tronco anterior: temporobucal, temporal profundo medio y temporomaceterino, ¿no? Temporal anterior, temporal profundo anterior y ramo bucal, temporal profundo medio, temporal profundo posterior y su rama maceterina, ¿no? Y el tronco posterior, que lo vemos por acá, ¿ven? Me está dando también ramas. Por ejemplo, miren, este nervio importante acá, que forma un ojal. Este es el nervio aurículo-temporal, ¿no? El nervio aurículo-temporal forma un ojal para lo que vendría a ser la arteria meningia media. Entonces la arteria meningia media atraviesa al nervio aurículo-temporal, ¿no? La arteria meningia media, no se olviden. Entonces forma un ojal para la arteria meningia media. Este nervio aurículo-temporal, como su nombre lo dice, ¿no? Va a servir para inervar lo que vendría a ser la articulación temporomandibular, y sobre todo se dirige hacia la parte superficial, ¿no? Para dar inervación al conducto auditivo externo y la piel de la región temporal, ¿no? Entonces, por eso es que se llama nervio auriculotemporal, ¿no? Nervio auriculotemporal. Luego tengo otro nervio importante para nosotros, que es el nervio lingual. Miren este de acá, ¿ven?
el nervio lingual. El nervio lingual va a inervar todo lo que viene a ser el piso de boca, ¿no? Todo lo que viene a ser la mucosa, y la mucosa de la encía en toda la parte mandibular, toda la mandíbula, ¿no? Toda la encía interna, ¿no? de la zona lingual va a ser inervado por el nervio lingual. Entonces, nervio lingual eh, desciende junto a este otro nervio, que es el nervio alveolar inferior o dentario inferior, pero en este caso, pues, va a inervar, como les dije, a lo que vendría a ser la mucosa, ¿no? Sublingual, la que está debajo de la lengua, y la encía lingual, de todas las piezas dentarias, ¿no? Igual también la glándula sublingual también va a estar inervada por este nervio lingual. Y por último, el nervio alveolar inferior, o también llamado dentario inferior, ¿no? Que es el que siempre queremos ubicarlo bien para poder hacer nuestra anestesia troncular, ¿no? Entonces, este nervio alveolar inferior o dentario inferior desciende, ¿no? para dirigirse pues al canal mandibular y va a dar inervación a las molares y las premolares, ¿no? Luego, a nivel de un agujero que es llamado el agujero mentoniano, va a salir como nervio mentoniano para inervar todo lo que vendría a ser la mucosa vestibular de la primera premolar hasta el incisivo central, ¿no? Internamente se continúa este nervio alveolar inferior como nervio incisivo, y el nervio incisivo va a inervar los incisivos y caninos, ¿no? Entonces el nervio alveolar inferior va a inervar las piezas dentarias premolares y molares, el incisivo a los incisivos y caninos, ¿no? Entonces miren, acá estamos viendo el nervio auriculotemporal, ojal, ya saben, para lo que vendría a ser la arteria. Tengo el nervio lingual, que se dirige a toda la porción lingual, ¿no? Se introduce a la zona sublingual para dar inervación a todo lo que es la parte lingual de la mucosa, ¿no? De la parte de la encía lingual y la mucosa sublingual debajo del piso de boca. Y el nervio alveolar inferior o dentario inferior, ¿no? Ahí está. Entonces son los tres ramos del quinto tres o nervio mandibular, ¿no? Entonces, repasando un poquito lo que vendría a ser la irrigación de, de las piezas dentarias y de la boca, que vendría a ser un punto bastante importante para nosotros, tenemos que recordar, ¿no? ¿Cómo se irrigaba el maxilar superior? Acá estamos viendo la irrigación de las piezas dentarias, ¿no? Pero tenemos que tener presente mucosa vestibular. La mucosa vestibular estaba irrigada por la arteria I, vendría a ser los incisivos y caninos, y la arteria alveolar superior posterior, que me va a dar irrigación también a través de viene a ser la mucosa de molares y premolares. La irrigación a nivel del paladar estaba dada por la arteria palatina descendente, que se dirige de una rama posterior, ¿no? Para irrigar lo que es el paladar duro y blando, y estos se iban a estomosar con otra rama, que recuerden que les enseñé hace un rato, que era la arteria nasopalatina, ¿no? Que iba a seguir por el agujero nasopalatino o el conducto nasopalatino y va a irrigar toda esta parte del paladar, ¿no? Y las piezas dentarias, entonces, van a estar irrigadas, ojo, estamos hablando de irrigación, por la arteria alveolar superior anterior, o también llamada dentaria anterior, que viene de una rama de la arteria infraorbitaria, y por la arteria alveolar superior posterior, que va a inervar todo lo que vienen a ser molares y premolares, ¿no? Entonces, la arteria alveolar superior posterior irriga molares y premolares. La arteria alveolar superior anterior, incisivos y caninos, ¿no? No hay que confundir con el nervio, ¿no? Dijimos que el nervio infraorbitario me iba a dar una rama, ¿no? Para lo que vendría a ser la inervación de las piezas dentarias. El nervio alveolar superior anterior, ¿ven? Que va a inervar incisivo, central, lateral y canino superior. Y del nervio infraorbitario también salía otra rama, ¿ven? Que era la alveolar superior media, que me va a inervar la primera premolar, la segunda premolar y la raíz mesiovestibular de la primera molar. Finalmente, esos son ramas del infraorbitario, ¿no? Y finalmente el nervio, alveolar superior posterior, que me da inervación a la raíz palatina, a la raíz distovestibular de la primera molar
y todas las raíces de la segunda y la tercera molar. ¿No? Entonces solamente acá, en la primera molar, es que recibe doble inervación, ¿no? Del nervio alveolar superior medio y del nervio alveolar superior posterior. En lo que vendría a ser la zona mandibular, es un poco más sencillo, ¿no? Miren, la inervación de la parte lingual está dado todo por el nervio lingual, ¿no? La inervación de las piezas dentarias va a estar dado por el nervio dentario inferior hasta la altura de la primera premolar y del canino hacia adelante el nervio incisivo. Y la mucosa vestibular va a estar dado también por el nervio dentario inferior o alveolar inferior hasta la segunda premolar. Y de la primera premolar hacia adelante, ¿no? La mucosa vestibular va a estar inervada por el nervio mentoniano, ¿no? El nervio mentoniano. ¿No? Bien. Siempre tendré presente, ¿no? Algunos probables problemas que podrían ocurrir, como por ejemplo la neuralgia del trigémino, lo cual es importantísimo para nosotros diferenciar, ¿no? Siempre es muy bueno de parte de nosotros tener este criterio de lo que viene a ser la inervación, porque nosotros tenemos que detectar que si la pieza dentaria está sana y no hay ninguna percepción de que esté generando el dolor la pieza dentaria o alguna relación circundante, tendríamos que pensar en una neuralgia del trigémino, ¿no? Entonces ahí sí tendríamos que derivar al paciente para ver qué está originando el dolor. Muy bien, espero haber sido bastante claro. Disculpen que hayamos acelerado un poquito. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta, doctores, alumnos. Bien, creo que no hay ninguna pregunta, doctor Temocha. Muy buena presentación, muchas gracias.